Evangelio de Lucas, capítulo 3, del verso 1 al 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Amén y amén. Vamos a compartir entonces, mis hermanos, la palabra bajo el tema impactos generacionales. Y he estado orando al Señor y meditando en todo lo que Dios ha venido realizando a través de la historia. Dios nunca se ha quedado quieto. Dios siempre se ha movido a favor del hombre y siempre ha intervenido para que la humanidad pueda direccionarse por el camino correcto, que pueda encontrarse con la salvación y pueda serle útil en sus manos. Entonces, cada generación, cada tiempo, Dios ha utilizado diferentes personajes. Ha utilizado hombres, mujeres, jóvenes, líderes, reyes, personas muy importantes, personas que se han dejado preparar por Dios, y Dios en su momento, en esa generación, ha hecho cosas grandes y poderosas. Así que vamos a mirar que en esas generaciones, Dios en la generación de Noé lo utilizó para que a través de la construcción del arca pudieran ser salvos su familia, pudieran muchos oír y ser testigos de lo que iba a venir. Esa generación, Dios le envió a esa generación a alguien para que pudiese hablar a favor de él. José también hizo parte de una generación donde Dios lo preparó. Este José, que conocemos todos en la Biblia, soportó la prueba para llegar a ser gobernador. O sea que Dios, a través de las generaciones, ha utilizado personajes para impactar y para marcar la historia y para hacer cosas que la gente no se imagina y que Dios en su plan ya lo tiene previsto. Así que está Noé, está José, está David, que fue el líder conforme al corazón de Dios. Esa generación de David, Dios le usó y fue un hombre de impacto. Salomón también fue un tiempo donde Dios le dio ese premio de la sabiduría, del conocimiento, y fue un hombre de impacto y Dios le usó de una manera especial también. Daniel, que también en su generación, en su tiempo, fue alguien que impactó y dejó una huella en el corazón de esa generación. Es más, a Daniel se le conoce como el consejero de los reyes, ya que cuando alguien se dispone a dejarse usar por Dios, a dejarse preparar, Dios le tiene la cima, Dios le tiene la cumbre, y cuando Dios quiere impactar a una generación, siempre va a levantar a alguien, siempre va a poner a alguien en medio de cualquier grupo, en medio de cualquier nación, de cualquier pueblo, donde sea, Dios va a levantar a alguien para que suceda algo extraordinario. Así que, viendo cómo las generaciones han generado una serie de impactos, y dentro de estas generaciones Dios ha levantado grandes líderes, y vemos ahora, vamos a llegar al momento donde aparece la historia de un personaje llamado Juan. Juan es un hombre muy importante. Es un personaje que Dios lo envía. Y quiero decirles, estimados hermanos que están allí conectados,
El nacimiento de Juan fue un milagro. Y cuando digo fue un milagro, era porque no estaba esperado. Sus padres no estaban esperando, quizás ya por su edad, por su vejez, pero seguían orando, pero ya su edad era avanzada. Y cuando hablamos de un milagro, es que siendo ya una mujer anciana, Dios le permitió que pudiera nacer este hombre llamado Juan. ¿Para qué apareció Juan en esta generación? Porque es que a veces las personas no tienen en cuenta o no valoran el por qué existen y el para qué. Pero Dios tiene un propósito extraordinario, aunque no lo imaginemos. Dios tiene algo grande, y si alguien está vivo y si alguien está gozando de grandes privilegios en este tiempo, es porque Dios tiene un propósito grande y Él lo va a cumplir si alguno se deja. Juan llegó a esa generación y llegó siendo lleno del poder de Dios. ¿Qué había? ¿Qué problemática había en esa generación? Quiero que usted tenga en cuenta que cuando nació Juan, Israel estaba lleno de pecado. No hay líderes que representen a Dios fielmente y no hay palabra de unción y de autoridad. Eso es lo que sucede en ese tiempo. Y Dios quiere que suceda algo. Dios quiere que pase algo en esa generación. Y cada vez que Dios quiere que suceda algo, va a ser un milagro. Va a romper los límites que algunos ponen y Dios se va a glorificar. Así que Dios nunca llega tarde. Dios tiene un personaje, tiene un líder, tiene un hombre, tiene una mujer para cada necesidad. Israel necesitaba encontrarse con Dios y necesitaba que alguien llegara a traer una palabra de poder, una palabra de unción, de autoridad, que viniera cargada de la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, es necesario que contemplemos que esa generación fue una generación de impacto a través de este hombre llamado Juan. Veamos el impacto que Dios hizo a través de Juan. Vamos a leer la Biblia. Lucas, el capítulo 1, el verso 14 al 17, nos muestra algo supremamente valioso e importante para que lo tengamos en este momento allí en mente. Dice la palabra: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Amén. Gloria al Señor. Note usted que hay una serie de cosas, de características aquí en este personaje. Esa generación donde había pecado, donde había maldad, Dios se había provisto de un líder, de un personaje que iba a impactar, iba a marcar la historia, y Dios iba a estar con él. 7 cosas importantes que analizamos aquí en estos textos que acabamos de leer. Tendrás gozo y alegría. Hablando del Padre, iba a traer gozo para ellos. Dice que muchos se regocijarán por su nacimiento. Aleluya. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos se conviertan al Señor. Preparará un pueblo dispuesto para recibir al Señor. Bendito sea Dios. Qué bueno es encontrar que Dios
en cada generación se ha provisto de gente con virtudes, con capacidades, con cosas extraordinarias que Dios provee a su juventud, provee a sus líderes y a todo aquel que le quiere servir con todo el corazón. Eso es lo que encontramos en la palabra y es necesario que podamos ubicarnos. Dios en cada generación siempre se ha provisto de alguien. Así que si hoy está escuchando este programa, este evento, esta predicación, quiero decirle que Dios ya puso los ojos sobre su vida. Dios ya tiene un plan perfecto sobre usted para beneficio de Él, porque Dios sabe por qué nos trajo a este mundo. Bendito sea el Señor. Es bueno que tenga en cuenta, Juan en hebreo significa Jehová es benigno. Jehová es misericordioso, y me gusta porque Dios en esa generación donde estaba cargada de pecado, cargada de maldad, tuvo misericordia de esa generación y les envió a un líder, les envió a un siervo, les envió a alguien que pregonara la buena noticia, que pregonara el anuncio de Dios, que Él vendría. Y vendría a salvar a la humanidad. Bendito sea el Señor. Vale la pena reconocer que el Dios que tenemos es grande, es extraordinario, es perfecto. Que nosotros tenemos que aprovechar los minutos que Él nos ha dado para poder hacer la tarea encomendada. Veamos entonces cómo fue la preparación de este líder de impacto que Dios envió a esa generación. La preparación de Juan. Lucas capítulo 1. Encontramos allí el verso, dice aquí en Lucas 1, dice, a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día que se manifestó a Israel. Gloria a Dios. O sea que en el proceso que Dios tiene para con un líder, para con un servidor, Dios lo comienza a preparar desde que nace. Desde que nace Dios empieza su proceso para que sea útil y Dios a través de él marque la diferencia en esa generación. Dice también la palabra de Dios que Dios le dio autoridad. Lucas 3, 7 y 8 dice, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde estas piedras. Como podemos ver, encontramos a un líder, a un servidor, a alguien con una autoridad dada por Dios, que no tiene miedo, que se para firme bajo los principios, bajo la autoridad que Dios le ha dado, y sale a proclamar la palabra. Qué bueno poder encontrar una generación así en nuestro tiempo. Una generación donde con autoridad podamos anunciar y decir que Cristo viene y que tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en pureza, porque Dios viene a llevar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios está esperando también de esta generación. Mire lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de Juan. Mateo capítulo 11, verso 11. Téngalo ahí en mente. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Bendito sea Dios. Encontramos entonces aquí algo importante. El reconocimiento de Jesús por el trabajo, por el liderazgo, por el servicio que había
hecho este hombre de Dios. Así que lo que podemos notar es que en cada generación Dios ha estado presente. Aleluya. Así que en ese tiempo hubo un Juan que marcó la diferencia, que Dios en su misericordia lo levantó y le fue útil para su reino. Necesitamos en este tiempo, en esta generación, que se levante una iglesia, que se levanten unos líderes, que se levanten unos siervos, unos jóvenes, que marquen la diferencia en este mundo. Hermanos y amigos, hoy más que nunca necesitamos gente de impacto. Aleluya. Por eso hemos titulado este sermón, aleluya, impactos generacionales. Lo que pasó allá en las generaciones pasadas fue grandioso, pero lo que va a suceder en nuestra generación va a ser glorioso también, porque Dios va a obrar de una manera maravillosa. Dios está esperando entonces que se levante una generación decidida a enfrentar los argumentos de este mundo. Jóvenes que me escuchan, necesitamos gente de impacto que se levante a enfrentar los argumentos filosóficos, los argumentos de las religiones paganas, los argumentos psicológicos modernos que han venido cambiando la verdad, han venido cambiando los principios. Necesitamos una generación que se levante a enfrentar los argumentos del mundo, de la ciencia, que todo se ha venido agrupando para ir en contra de los principios y las verdades que Dios tiene en su palabra. Qué bueno que pudiéramos encontrar gente que marque la diferencia, que se identifique como un líder de Dios, que Dios le dio la vida, lo llamó del mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora hemos sido llamados y hemos renacido. Dios nos ha hecho nuevas criaturas para ser líderes de impacto en esta generación. Aleluya. Gloria a Dios, a tener un lugar apartado donde pueda crecer espiritualmente. Dios ha llamado a esta generación para que identifiquemos que la iglesia es el lugar donde nosotros debemos estar conectados y creciendo en su palabra. Necesitamos una generación que sepa discernir y separar las cosas que hoy nos ofrece el mundo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice la palabra de Dios tan importante, mis hermanos. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Esta fue la petición que hizo este gran líder, este gran rey que marcó la historia, Salomón. Bendito sea el Señor. Qué bueno es poder entonces encontrar una generación en este tiempo que pueda decir: yo quiero marcar la diferencia, yo quiero servir, yo quiero proclamar sin miedo la verdad de Jesús. Tenemos que esperar que se levante una generación lo más pronto de jóvenes que se dejen llenar por el Espíritu Santo y se dejen tocar y se dejen ungir, aleluya, con palabra pura y verdadera para anunciar este evangelio precioso. Proverbios capítulo 4 verso 20 nos enseña lo siguiente: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Oh, qué bueno, bendito sea el Señor. Necesitamos una generación que tenga autoridad de reprender lo malo, de reprender el pecado y de marcar la diferencia. Ahora,
la mayoría, casi toda la generación actual están conectadas con las redes sociales, pero algunos le han dado mal uso, algunos no han sabido discernir las herramientas que tienen y han perdido su nivel espiritual, ya no son los mismos. Antes se sentían activos, antes se sentían conectados con el liderazgo, con el servicio, pero ahora no es lo mismo. Y alguien dirá, es que estamos en una pandemia, es que estamos en una crisis. Quiero decirles, hermanos jóvenes que me escuchan, que ahora en esta crisis es que Dios quiere usarte. Ahora en estos momentos difíciles, Dios quiere que se levante una juventud diferente al mundo, que sepa usar las herramientas que tienen en su momento. Alabado sea Dios. Qué bueno poder entender que cuando Dios llamó y le dio ese privilegio de nacer a Juan, él empezó a crecer bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos jóvenes así, jóvenes direccionados con el Espíritu, que sepan corregirse y sepan hacer lo que es justo. Necesitamos una generación de impacto en este tiempo, así como la que fue de Juan. Juan dio fruto, Juan dio resultado. Una generación de impacto, una generación diferente. No fue un líder que pasó simplemente, fue un líder que dejó huellas. Necesitamos comités de jóvenes que dejen huellas, que dejen legado, que se dejen tocar. Necesitamos familias ahí en sus casas, en sus negocios, en sus empresas donde están, que dejen un fruto, un legado. Y ese legado es su vida cristiana. Ese legado es su predicación, su anuncio. Ese legado es su testimonio limpio. Ese legado es su preparación para encontrarse con Dios lo más pronto. Por eso, mis hermanos, debemos aprender a dar fruto, a multiplicarnos. Necesitamos ganar almas. Alguien dirá, pastor, pero estamos en casa encerrados. Oh, no. Para un líder no hay obstáculo. Para un cristiano metido en Dios, consagrado, no hay nada que lo frene. Dios va a abrir puerta. Dios va a abrir camino. Dios va a usarte en el momento oportuno. Simplemente Dios necesita encontrar una generación que le diga, heme aquí, Señor. Una generación que se deje mover, una generación que se deje ungir, una generación que vuelva a la palabra, una generación que vuelva a la oración, una generación que se deje tocar por los llamamientos, que se deje llenar por el Espíritu y dotar por los dones y ministerios que Dios ha proveído para su iglesia. Hay veces encontramos líderes muy quietitos. Encontramos servidores muy quietitos allí. Como que dice, estamos aquí ahora en casa, no podemos hacer nada. Oh, saque de su mente esa idea y mete en su corazón que Dios te va a dar las herramientas, las estrategias para publicar la palabra, para anunciar el mensaje del Señor. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a dejar un legado. Cada vez que leemos la Biblia, encontramos la historia de Juan. Alabado sea el Señor. Es posible que a la vuelta de unos meses y unos años la gente esté hablando de tu legado, esté hablando del impacto que causaste en tu iglesia, en tu congregación, en tu casa donde estás, porque el Dios que tenemos es supremamente glorioso para darnos esas herramientas, para darnos esa unción, para dejar un legado. Yo sé que ahí donde estás puedes decirle a Dios, toca mi vida. Sé que ahí donde estás puedes decirle a Dios, habla conmigo. Sé que ahí donde estás, mi hermana, mi hermano, joven que me escucha, Dios puede hacer un milagro. Dios puede romper las cadenas que te tienen frenados. Dios puede romper ese miedo que te tiene callado, que te da pena hablar y publicar. ¿Sabe? Anuncia este Cristo grande y glorioso. Oh, Juan, ocasión. A alguien no le gustó el mensaje, el anuncio, pero murió predicando, murió anunciando la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros pudiéramos terminar la carrera impactando
clamando y diciendo: Cristo viene, diciéndole a las almas: arrepiéntanse, diciéndole a las personas: busquen del Dios verdadero. Qué bueno es utilizar este momento en que vivimos para decir: está llegando el momento de irnos con Dios, preparémonos. Aleluya, eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero invitarle en esta oportunidad a que oremos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle ahí donde está, si está con su esposa, si está con su hijo, tómalo de su mano, cierra sus ojos y dile: necesitamos, Señor, que hagas una obra con nosotros. Necesitamos, Señor, ser líderes de impacto. Necesitamos ser una generación de impacto en medio de esta crisis, en medio de esta problemática. Dios se va a glorificar y Dios va a sanar y Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Yo quiero creerlo, hermano, porque así nos lo enseña la palabra. Al que cree, todo le es posible. Usted puede ver la gloria de Dios, puede ver sano a su hijo ahí en su casa, puede ver la respuesta de ese hijo que quiere que se convierta al Señor. Simplemente créalo y siga clamando y esperando en el Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que continúe haciendo maravillas en esta generación a través de todos los que estamos aquí conectados con Dios. Padre santo y bendito Dios, gracias te damos en esta hora, porque tú eres real, porque tú eres verdadero. En cada generación, Señor, has levantado líderes, has levantado servidores, has levantado jóvenes que han dejado una historia preciosa. Señor, en esta generación, yo quiero pedirte que tomes a todos los que están escuchando este programa. Ellos, Señor, son tu milagro, ellos son tu generación. Impacta a través de todos estos jóvenes, impacta a través de estas familias, impacta a través de estos comités, impacta, Señor, a través de esos liderazgos, de esos ministerios que le has otorgado a todos los que hacen parte de tu reino. Amado Dios, que podamos ver milagros, que podamos ver nuevas almas arrepentidas, que podamos ver jóvenes con deseos de servir, con deseos de crecer, con deseos de hacer tu santa voluntad. Bendito Dios, en tus manos colocamos a todo este pueblo, a todo este grupo de hombres y mujeres que han hecho parte de esta tremenda bendición, de este tremendo culto. Bendito Dios y eterno Rey. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga.